Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Si hago un repaso de las distintas tareas que realizo o de las cosas que hago y vivo durante la semana, puedo descubrir que algunos de esos momentos están llenos de espíritu. ¿Qué significa esto? Tener espíritu no es simplemente hacer algo con ganas o con gusto. El asunto es que podamos vivir las cosas con profundidad, con un sentido. Por ejemplo, una enfermedad a nadie le gusta, pero se puede vivir sin sentido o se puede vivir con profundidad. Por eso es bueno detenerse cada tanto a descubrir si en la propia vida hay algunas cosas que no tienen espíritu, porque las hago solo por obligación, porque no les encuentro sentido, porque me parece que no valen la pena, y sobre todo porque las hago sin amor. Entonces habrá que pedirle al Espíritu Santo que se haga presente allí para derramar su luz. Porque cuando lo dejamos entrar, Él se hace presente y todas las cosas tienen sentido. Así la vida deja de ser un conjunto de cosas que toleramos y empezamos a vivirla a fondo. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera estamos comenzando una vez más con la alegría que caracteriza este encuentro semanal, esta posibilidad que tenemos desde un medio de comunicación, en nuestro caso Radio Fe Latina, para compartir a partir de este momento un nuevo espacio a la luz de la palabra, ese encuentro que se hizo frecuencia, se hizo frecuente, se hizo habitualidad, se hizo hábito de esos hábitos sanos, lindos, saludables que los seres humanos solemos tener, congregarnos alrededor de un medio de comunicación para escuchar, para disfrutar, para deleitarnos con la palabra del Señor, con sus enseñanzas, y no solo como quien enseña desde una cátedra vacía, desde un sinnúmero de conocimientos, con una preparación adecuada, sino aquel que enseña desde el propio ejemplo viviente, desde el propio ejemplo vivificador, contundente, que es su vida, su propia vida, entregado por y para todos y cada uno de nosotros. Una vida que nació pobre, que nació en un pesebre, rodeada de pastores, que no había lugar para ellos en la posada, y con cuánto dolor hoy admitimos en pleno siglo XXI, que hay mucha gente, demasiada gente, que no tiene una posada donde nacer, que no tiene una posada donde reposar y tener condiciones mínimas dignas de vida. Comenzaba su camino en un pesebre, rodeado de pastores. Vivió una vida desde la pobreza, desde la austeridad, desde la simpleza. Llegó al culmen de soportar por amor, nada más y nada menos que por amor, y con amor el escarnio de la cruz, y final y felizmente resucitó para darle sentido a nuestra existencia, para darle luz a nuestra condición de hombres y mujeres de fe, para planificar en última instancia nuestra vida, porque Él vino a traer vida y vida en abundancia. Cada tanto
Es interesante detenernos, en este caso, al comenzar un año, en ver el derrotero, ver el sendero, los senderos que le dieron albergue, por los cuales caminó nuestro Creador, no precisamente por alfombras rojas, no precisamente por lechos de rosas, ni mucho menos, sino que un camino rodeado de espinas, rodeado de lugares escarpados, rodeados de desierto, rodeados de un montón de obstáculos y de inconvenientes a los cuales Jesús, con su particular estilo de vida, con su único estilo de vida, en donde reconoce la premisa del amor por y para el prójimo, por y para los prójimos, supo de andar. Un gusto en estar promediando, culminando este primer mes del año, este año 2024, y en esta última semana vamos a tener presentes este lunes 29 de enero a San Pedro Nolasco, el martes 30 de enero a Santa Jacinta de Mariscotti, el miércoles 31 de enero a San Juan Bosco. Comenzaremos febrero, el segundo mes del año, evocando en el primer día a Santa Brígida de Irlanda, el viernes 2 de febrero a la presentación del Señor y el sábado 3 de febrero a los santos Blas y Óscar. Más allá de recordarlos, más allá de evocarlos, más allá de tenerlos presentes en algún que otro almanaque, siempre es importante, siempre es dable reconocer y recrear que debemos caminar por las sendas de santidad de acuerdo a nuestras formas, a nuestros tiempos, a nuestro estilo, a nuestros carismas. Debemos caminar por las sendas de la santidad a la cual estamos llamados, como aquellos que nos han precedido. Radio Fe Latina, entonces, una vez más nos ha dado albergue, nos ha convocado, nos convoca, nos une, formando esta peculiar comunidad orante entre ustedes y nosotros que elegimos y decidimos hacer este espacio, y ustedes, mucho más importante aún, que con su libre elección nos han elegido a nosotros para escucharnos. Nos convoca entonces este cuarto domingo durante el año, 28 de enero de este año 2024, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Entraron en Cafarnaún. Cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro y comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un gran alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28, es el texto que la liturgia nos está presentando para este cuarto domingo durante el año, 28 de enero de este año 2024. Sobre este texto va a ser los comentarios, las consideraciones, las reflexiones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras.
Miguel, créenos una vez más que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Es un gusto encontrarnos contigo para comenzar a compartir un encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Sea muy bienvenido. Gracias, Fabián. ¿Cómo va? Va muy bien, como de costumbre. Muy contentos, muy alegres poder, tener siempre la palabra de Dios, ¿no es cierto?, a disposición nuestra y de aquellos que están escuchando en este momento. Y debemos escuchar la palabra. Y debemos obrar la palabra. Si verdaderamente la escuchamos, no simplemente que la oímos, no la incorporamos a lo más profundo, la densidad del ser, al alma, al corazón del alma. Como por ejemplo muchos de los que estaban presentes en esta sinagoga a la cual fue Jesús. Que uno diría, era gente letrada, era gente que estaba, en un conocimiento profundo de las escrituras proféticas, de las escrituras del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, que debían cumplir, y muchos no. La zona de Cafarnaúm, a la cual vemos aquí se dirige el Señor, era una zona poblada por gente obrera, artesanos, trabajadores sin duda. No era un centro cultural precisamente, era la ciudad donde vivía Pedro. Hemos recordado episodios en la casa de la suegra de Pedro, cuando Jesús curó a la misma, y tantos otros que vamos a ver en Cafarnaúm. Y aquí en el sábado, como era la costumbre de los israelitas, de los judíos, se reunían para considerar la Escritura. Y cuando nosotros comenzamos a analizar el Evangelio, las primeras consideraciones que hicimos, habíamos señalado que el Señor vino a hacer muchas cosas, vino a hacer todo en todos, vino a regenerarnos, a recrearnos, vino a hacer de nosotros criaturas nuevas, una nueva creación. Vino a darnos la vida perdida, a recuperar en nosotros esa vida, para que viviendo esa vida lleguemos finalmente a la plenitud de la misma, que es la gloria en donde está el Señor, de donde procede y a la cual nos conduce finalmente. Luego de itinerar un camino que el mismo Señor descubre en nosotros, un camino que es el mismo en nosotros, un camino espiritual, un camino interior, un camino que no siempre está, poblado de rosas, como bien apuntaste, Fabián, un camino que ofrece dificultades, las vamos a padecer, las vamos a experimentar, vamos a decir mejor. ¿Él es el camino? Sí. Él mismo se proclama, yo soy el camino. Él es la verdad que nos revela en el camino, sí. Y finalmente es la vida a la cual nos conduce, claro está. Y una de las cosas que vino a hacer el Señor, como auténtico docente, el único maestro, el Señor siempre nos ha dicho eso. No llamen a nadie maestro, doctor en la tierra, uno solo es vuestro maestro. Y ese es el Cristo de Dios, el elegido de Dios, el ungido de Dios. Aquí está el ungido. Aquí luego hemos visto en evangelios anteriores que consideramos en este tiempo ordinario de este calendario litúrgico del año 2024, hemos visto cómo el Señor va eligiendo a sus primeros discípulos, a sus primeros seguidores. ¿Vino a hacer eso? Sí. Vino a ser fruto y fruto abundante, que es lo que también nos pide a nosotros cuando ya preparados convenientemente por la enseñanza de este Maestro, del único, es que tiene toda la autoridad, la plenitud de la misma, nos envía también a nosotros para realizar una experiencia análoga. El apostolado, lo que llamamos el apostolado, para el cual todos los cristianos, Fabián, tenemos que sentirnos comprometidos. ¿Hacer fruto? Sí. ¿Curar a los enfermos? Sí. ¿Expulsar a los demonios? El poder de Dios habita en nosotros. Con ese poder podemos expulsar a los demonios. Vamos a decir mejor, debemos expulsar a los demonios. ¿Qué son los demonios? Los demonios son espíritus puros,
no porque haya en ellos una pureza, en lo que refiere precisamente a una plenitud, ¿no es cierto?, limpios de toda impureza, de toda cosa que no agrade y que no sea acorde con la voluntad del Creador, con la voluntad de Dios. Muy por el contrario, los espíritus, como quien diría, hacen su propia voluntad, presididos por aquel que hizo caer al primer hombre, al Adán del barro, al hombre del barro, y desde la mentira, generando la muerte que viene a quitar el Señor, la muerte que viene a morir por todos para resucitar por todos, una vida que va a ser eterna, gloriosa, definitiva. ¿Cuántas cosas ya hemos dicho y las repetimos siempre, Fabián? Y aquí, en esta sinagoga, el lugar donde se reunían los judíos el sábado, Sabbat, el día del descanso, para analizar la Escritura precisamente. Solían hablar aquellos que tenían, digamos, un mayor conocimiento de la misma, por ejemplo, muchos escribas, doctores, fariseos. Los fariseos eran gente sumamente preparada en el análisis de la palabra del Señor. Y tenían una autoridad, uno diría que ellos mismos se adjudicaban. Sí, habría que reconocerles que conforme el conocimiento que tenían de la letra, evidentemente en ese sentido podían, sí, enseñar a otros, o comunicar por lo menos a otros, ¿no es cierto? Esa palabra que es de Dios, sí, efectivamente, es la misma que leemos nosotros, Fabián y hermanos queridos, todos los días que la consideramos en lo que llamamos el Antiguo Testamento de la Biblia, ¿no es cierto? Las escrituras hebreas y arameas, inspiradas por Dios, palabra de Dios. Bueno, a esos efectos también fue el maestro, fue el único, el que verdaderamente conocía las escrituras. Porque hay una cosa que debemos considerar siempre también, Fabián. No basta muchas veces, y no está mal que se lo haga, que uno haga como cristiano ya integrado a la doctrina de la fe, habiendo sido bautizado, habiendo creído realmente, ¿no es cierto?, por lo menos desde un mínimo nivel de creencia, bueno, se preocupe en realizar cursos de diversas disciplinas que tienen que ver con el análisis de la palabra de Dios, pero no es simplemente el conocer el contenido de las mismas, el comunicarlas a través de charlas, de clases, de conferencias, ¿no es cierto? Eso está bien, pero con eso solo no alcanza. No alcanza con que uno conozca, digamos, la palabra del Señor en el sentido literario de la misma. Muchas veces repetimos versículos y lo hacemos bien, y bienvenido sea, por eso sirve de enseñanza también, pero esto si no se lo vive, si no hay una comunicación interior, si no surge de nosotros mismos, y surge en nosotros mismos aquel que es el único maestro, el que nos comunica desde la intimidad de una relación personal, absolutamente personal, el sentido vivo que tienen todas estas cosas, todavía no llegamos a conocerlas como deben ser conocidas, a saberlas como deben saberse, y de esa manera a comunicarlas como debemos hacerlo para ser verdaderos testigos de la vida, testigos de Jesús, testigos porque hemos visto aquello que el Señor nos ha mostrado, y nos muestra cosas que muchas veces imaginamos desde un medio conocimiento o saber literario, pero que si no existe en nosotros la verdadera, concreta experiencia, la vivencia de las mismas, todavía no podemos hablar con la autoridad con que hablaba el maestro, por ejemplo, en este caso, en el seno de esta sinagoga. Hablaba como el que tenía la autoridad. Y esto era percibida por los escuchas. Fíjate que muchas veces nosotros advertimos, y hay un algo que dentro nuestro, que es lo mismo precisamente, que estremece a aquel que verdaderamente llega a tener esa verdadera relación personal, esa comunicación íntima con aquel que es el único que en nosotros nos revela todas las cosas. Es el que nos comunica la vida, es la vida en nosotros.
Y la vida tiene un sentido único que le pertenece. Por eso es vida. Por eso no es mera apariencia de vida. No es mera proclamación de palabras como si uno estuviera proclamando un mensaje universal a través de las Naciones Unidas que estremece al entero universo. No, es algo muy privado, muy secreto, muy íntimo, muy directo, muy inmediato, que se establece entre el Dios que podríamos llamar en algún momento, y en este quizás sea preciso hacerlo, el Dios del misterio y nosotros, aquellos a los cuales se comunica el misterio que el Señor nos revela a través de esa íntima comunicación. Y uno diría, bueno, pero es una experiencia, vamos a tomar un término bastante utilizado en hechos religiosos, es un hecho místico. Sí, hay una contemplación de la sustancia inmutable del ser. Sí, todas esas definiciones vienen a cuento por lo que estamos diciendo. Y experimentadas verdaderamente, vividas, entonces hacen de nosotros un verdadero apóstol, un verdadero testigo de la vida, un verdadero fruto de la vida. Y eso solamente lo puede hacer aquel que en nosotros es el todo y en todo. Siempre decimos, ¿por qué lo decimos? Porque es ese camino que Él mismo descubre en nosotros. Él pasa a ser el camino. Y es el que nos revela la verdad en ese camino. Porque es el único que lo puede hacer. Es el único testigo inmediato, directo, porque procede del mismo al cual testifica. Uno dice, procede, y otros dirían, ¿es el mismo que está testificando en nosotros? Sí. Y lo hace de acuerdo a esta manifestación suya en cada uno de los suyos. Lo está haciendo ahora en nosotros y lo está haciendo de pronto en público en esta sinagoga a la cual acude Jesús. El testigo de la vida, el Hijo de Dios. Nosotros lo proclamamos, lo decimos ahora. ¿Lo hemos vivido, lo estamos viviendo? ¿Podemos a partir ya de este hecho, donde la vida ha sido integrada a uno de aquellos que podemos llamar, y debemos hacerlo así, frutos de vida, frutos del árbol de la vida, aquellos testigos de la vida que debemos ser, inexorable, inevitablemente nosotros, para ser verdaderamente dignos de proclamar esta palabra, de compartirla, de vivirla y hacer la vivencia en todos aquellos que escuchan, y que escuchan a través de Dios, a través de nuestra palabra, porque la palabra es de Dios. Nosotros somos el testimonio de esa palabra, debemos serlo en el decir y en el obrar. Este es el misterio, y esto es lo que hacía Jesús en la sinagoga. Por eso el estremecimiento de todos aquellos presentes que lo escuchaban. Por eso el reconocimiento inmediato y anterior a lo que podían hacerlo los otros presentes, de aquellos espíritus a los cuales nos referimos en el principio de la consideración, Fabián, a lo cual hiciste mención. Sí. Espíritus que nos poseen. Nosotros decimos, el único testigo válido de la vida es la misma vida, y la misma vida es Dios, es en Dios y es Dios en nosotros por Cristo Jesús. Esa está la declaración ya ortodoxa de la fe. Sí. ¿Somos testigos consecuentemente? Sí. ¿Está el testimonio de Dios en nosotros? ¿Hacemos como Él nos dice? ¿Somos testimonio de...? Sí. Testigos y testimonio. ¿Tenemos autoridad? Claro. Hablaba como el que tenía autoridad. ¿Tenemos el poder de Dios? Sí. Tenemos el poder de Dios por el poder de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es Dios. Es lo que Dios nos envía. Es lo que nos envía el Hijo desde el Padre. En la plenísima unidad en que están ambos, desde el principio, que se revela y manifiesta en aquellos que son veraces testigos de todo esto. Actores y actuantes, sí, como lo está haciendo el Señor aquí, en esta sinagoga.
y está demostrando un poder, ese poder, sobre los espíritus. ¿Cuántas veces hemos comentado? No nos hemos detenido a lo mejor, porque no ha venido al caso hacerlo, en las lecturas que hacemos dominicalmente, Fabián, a propósito de un análisis de los distintos coros y jerarquías angélicas, ¿no es cierto? Pero sí sabemos que los ángeles son espíritus puros, son espíritus que son creación de Dios, que preceden a la creación del hombre, sí. Uno diría que conocen a Dios, sí, claro, son creación de Dios, son espíritus puros, obran la voluntad de Dios, diría uno, y pareciera así que sí, todos obran la voluntad de Dios. En algunos no ocurre lo mismo y pareciera ser que no. ¿Por qué que no? Y porque vemos que Jesús, el testigo veraz de todas estas cosas, el creador de todo esto, como hombre, descubre que muchos de esos espíritus, a los cuales viene a combatir porque viene a quitar la muerte en el seno de la humanidad y de la humanidad, descubre la actuación de esos ángeles que llamamos rebeldes, mentirosos, operando en un espacio que es sagrado porque a Dios le pertenece, porque es creación de Dios, obrando en el hombre, obrando en nosotros, y en nosotros debemos reconocer, vamos a introducirnos ya un poquito más en el tema, que en nosotros, Fabián, habitan esos espíritus, han invadido ese espacio divino. Y uno dirá, ¿qué espíritus son? Y son espíritus de demonios, son espíritus de mentira, de envidia, de malicia, de odio, de revancha, de competencia, de soberbia, de ira, tantas cosas que vemos, ¿no es cierto? Y reconozcamos que habitan en nosotros, que muchas veces afloran en nosotros frente a circunstancias y situaciones diversas que tenemos que transitar en esta nuestra existencia temporal. Pero alguien viene a combatirlo, eso. Pareciera ser que nosotros no. No hasta que viene aquel que nos viene a comunicar el poder y la autoridad de hacerlo. Y el saber por qué estamos haciéndolo. Pues nos da a conocer por qué en nosotros ciertas conductas, ciertas actitudes, ciertos hechos, muchos hechos, que hacen de este tránsito temporal una existencia, llamémosla así, poco feliz, llena de contradicciones. Recién cuando opera el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de la vida, el Espíritu que vemos nosotros a través del análisis y actuación de todo lo que nos comunica, enseña Jesús, advertimos realmente y vemos con claridad la operación de esos espíritus. Y la inmediata, necesaria actitud nuestra que tiene que consistir fundamentalmente en expulsarlos de nosotros, en quitarlos, que no quede ni la sombra, porque mientras puedan actuar lo hacen y mientras lo hagan en nosotros aparecen aquellas cosas que se alejan de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la vida, la voluntad de Dios es la vida eterna, permanente y feliz. Eso no lo creen estos espíritus. Creen que hay que hacer como ellos dicen, como ellos hacen, y no hacen lo que Dios dice, y por lo tanto no son espíritus de vida, y consecuentemente son entonces espíritus de muerte. Fíjate vos, ingresó Jesús en la sinagoga. ¿Quién lo reconoció inmediatamente dentro de los que estaban presentes en la misma? Había escribas, había fariseos, sabemos que había siempre estos maestros de la ley, sí, estaban ahí, en un tren docente, sin duda, sí, pero daban también muy puntualmente en este caso, y ahora lo estamos viendo en Cafarnaúm, la idea de escuchar a Jesús y tratar de pescarlo en algún error para poder acusarlo.
Porque la preocupación central de ellos, y esto era por envidia manifiesta, era perseguirlo, calumniarlo, acusarlo y llevarlo finalmente a aquello que hicieron, de lo cual fueron cómplices junto con tantos sacerdotes y religiosos profesionales, entre comillas, como decimos siempre. ¿Qué hace el Señor frente a aquel que inmediatamente lo reconoce? Tú eres el Santo de Israel, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Antes de tiempo. Sabemos cuál es el destino que tiene Dios reservado para todos aquellos espíritus inmundos, espíritus de demonios, en el final juicio. Si hay un lugar reservado, fuera de toda existencia, fuera de todo aquello que es vida, vida en el amor, amor en la vida, fuera, porque han tenido un tiempo también, y cómo lo han utilizado para perseguir, calumniar a Dios, a la palabra de Dios y a los testigos veraces de tal palabra, y a aquellos que dan testimonio como lo está haciendo Jesús, y lo hacen todos los miembros vivos de la Iglesia de Cristo, siguiendo las enseñanzas de nuestro único Maestro, del Señor, y el poder que nos comunica por el Espíritu que combate eficazmente hasta desalojar total y plenamente de los espíritus del mal, como hace el Señor en este caso. Sal fuera, le dice, lo echa, no quiere escuchar el testimonio de la mentira, el testimonio de aquellos que dicen y hacen todo lo contrario, el testimonio de aquellos que vienen a burlarse y a hacernos tropezar. No olvidemos esto, Fabián, en nosotros, los que hemos ya, sí, los que hemos creído, los que nos hemos bautizado, laicos o religiosos, tenemos todos que hacer un ejercicio de un sacerdocio, que será ministerial, que será bautismal, pero es un sacerdocio, ¿no es cierto? Es hacer como el Señor nos dice. Bueno, por supuesto que una de las tareas propias de todos aquellos testigos de Jesús que recibieron el poder del Espíritu Santo y el conocimiento revelado de la palabra en el camino que nos hace el mismo Señor, que es el que hace y es todo en todos, una de las cosas que debemos hacer es expulsar con el poder de Dios todos aquellos espíritus que con la luz de Dios en nosotros descubrimos y vemos. Somos testigos de esto también, cómo operan, cómo actúan en nosotros, cómo generan en nosotros conductas que no son las que hacen a la voluntad de Dios expresada por la palabra. Lo vamos a terminar viendo con facilidad. Quizá no con la misma facilidad vamos a poder expulsarlos, pero sabemos que tenemos las herramientas, los instrumentos, los mecanismos para combatir y finalmente expulsar con el poder de Dios, todo lo hace Dios en Cristo Jesús en cada uno de nosotros, a esos espíritus de nosotros, a esos espíritus malos, invasores, espíritus de muerte y de mentira. Sal fuera, que no hablen. No los deje hablar, mienten, no viven lo que dicen. Y si usted dice bien y no hace lo que dice, usted obra mal. Y el mal no procede de Dios y el mal genera la muerte. Y la muerte es el enemigo último que tiene el hombre, el más temible y al que viene a superar el Señor. Para eso vino, para darnos otra vez la vida, y esta vida que nunca dejará de ser en el amor que por el amor de Dios habita en nosotros, pero es todo un combate que desarrollar. Y ese combate, y en ese combate somos también partícipes centralísimos, comandados por aquel que es el líder de todos nosotros, el Señor Jesucristo. Fabián, una introducción poniendo quizá un acento. Sí, el Señor enseñaba además todo esto que hemos considerado tantas veces, pero aquí la expulsión de los demonios, ¿no es cierto? Es el tema sobre el cual pone el acento, en este caso, el magisterio, ¿no es cierto?, de la Iglesia, para que nos detengamos así, centralmente a considerarlo. ¿Qué te parece, Pablo?
Bien, a ver, lo suficientemente abundante, tu introducción generosa, como nos tenés acostumbrados, como para seguir dando vueltas sobre la misma. No obstante, uno ha anotado algunas cosas. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A ver, ¿cómo enseñaban los escribas? En algún comentario que por ahí se nos pudo haber pudimos haber deslizado, como quien tiene un montón de conocimientos, prepara sus clases, se nutre de material, de bibliografía y demás, pero que llevado a la práctica, bien, gracias, era una enseñanza desprovista de testimonio vivencial. Enseñaban como parándose encima de los otros, haciéndole al auditorio sentir su inferioridad. ¿Cómo enseñaban los escribas y cómo enseñaba Jesús como quien tiene autoridad? Miguel, ¿la diferencia está en la propia vida? ¿Enseñar con la vida? ¿Predicar con el ejemplo? Sí, vos utilizaste un término que me parece muy apropiado. Experiencia vivencial, experiencia testimonial. Y claro, fíjate que los que estaban presentes se daban cuenta de que enseñaba de otra manera. Enseñaba como el que tenía autoridad, el que tenía la autoría, el que vivía estas cosas, el que hablaba de la vida porque él era la vida, porque la vida que estaba en él era él y él era en la vida. Y eso va más allá de una mera exposición de un saber. A veces queremos sí hablar y hablar bien, y los profesores y maestros en general lo hacen porque bueno, es el trabajo al cual están dedicados y finalmente obligados desde otros puntos de vista, ¿no es cierto? Bueno, sí, demuestran que saben un tema en el nivel. Nosotros, claro, lo decimos quizás a veces de una manera no descortés, pero que sin embargo nos parece la mejor definición del modo en que muchos enseñan. Enseñan para demostrar que saben. Y saben, sí, de esa manera saben lo que enseñan. Repiten lo que dice el libro. Ahora uno diría, de alguna manera, se nota que en ellos viven esas cosas, se estremecen, hay algo que trasciende, que va más allá del mero repetir literario, que en ellos brota, aflora, esa atmósfera que rodea a aquellos que están escuchando por parte de alguien que los termina envolviendo en esa autoridad vivencial, como vos dijiste, dando un verdadero testimonio vivo de aquello que están diciendo. Ver que el que está hablando está viviendo lo que está hablando. Y muchas veces no, muchas veces apelando a testimonios, por ejemplo, y a experiencias que hemos tenido muchos, sí, sin duda, en distintos colegios, clases, universidades. Hemos contemplado muchas veces alumnados que muchos de ellos terminan bostezando y hasta medio dormidos, tan abrumados por una andanada de palabras que técnicamente tienen un sentido diccional, que hay que apelar precisamente a la enciclopedia para saber concretamente qué es lo que quieren decir precisamente. Pero en nosotros no pasó nada dentro. Muchas veces salimos de ahí tratando de salir rápidamente y lo más rápidamente posible. No nos obliga espiritual, interiormente, lo que hemos escuchado. Jesús era otra cosa. Jesús era la vivencia, era la experiencia testimonial, era todo eso. Eso era la palabra que él hablaba, eso era lo que él decía y con la autoridad con que lo hacía. Porque al espíritu que expulsó del hombre... Te he perdido, a ver si nos podemos ajustar un cachito a los micrófonos. A ver, Fabián, ahí. Ahora sí, ahí está restablecido, muchas gracias.
Gracias por lo tuyo, porque me avisaste, fíjate vos, no sé si lo que hemos dicho anteriormente llegó con claridad o se perdió en parte. Patricia lo está chequeando. Se perdió. Lamentablemente. Habíamos dicho, sí, lo que decía Jesús, lo que enseñaba Jesús, llegaba, estremecía, sacudía al oyente, con una obligación realmente testimonial que en nosotros termina siendo finalmente un agradecimiento, porque queda impreso en nuestra mente espiritual todo ese contenido que fluye de la palabra del que vive y vive lo que habla, y ahí sabe de lo que habla. Es un testigo veraz, consecuentemente. Escribas, fariseos, no vamos a sostener aquí que todos los fariseos eran malos, que todos los escribas eran mentirosos. No era así. Por ejemplo, en el Evangelio vemos, Fabián, que algunos fariseos, el caso de Nicodemo, fue a Jesús, ya un hombre anciano, José de Arimatea también, ¿no es cierto? Fueron, sí, finalmente ellos creyente, y el mismo San Pablo, figura colosal que hemos visto en esta semana pasada, ¿no es cierto? En esta semana que hemos visto el día de San Pablo. Pero en general sí, estamos tratando de poner el acento sobre la manera de enseñar del único maestro, de aquel cuyas palabras quedan impresas en el ser y que nos impelen, nos imponen a experimentar esa palabra, a hacer como Él nos dice. Es lo que acontecía con los que estaban en la sinagoga escuchando a Jesús. El poder de Dios estaba en aquel que, a la vista de todos ellos, estaba expulsando a los espíritus del mal, de los cuales seguramente estaba dando testimonio, hablando y enseñando verdaderamente, como lo hace el maestro que sabe de lo que habla, porque habla de lo que ha visto. Siempre decimos, es un testigo fiel. Entonces ahí vemos el episodio de este evangelio, por ejemplo, para en este domingo, Fabián, la expulsión de un demonio. Lo mismo hace en nosotros el Señor, pero no lo hace sin nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tenemos que colaborar nosotros? ¿En qué tenemos que colaborar? Tantas veces decimos sí, con el sí y el amén, ¿no es cierto? Así sea. Así sea. Bueno, así sea en nosotros. Sí, sí, Señor. Voy a hacer como tú me dices. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que le escucho hablar al Señor. Cuando lo haga, la experiencia, la vivencia testimonial, vivencial, experiencia, voy a comprobar la plena y total veracidad. Y voy a comprobar cómo quito de mí, como el Señor quita de mí entonces, aquel que lo hace todo en mí, pero no sin mí, quito de mí una tendencia, una costumbre, un hábito, un deseo, un proyecto que está bastante alejado de la voluntad de Dios. Voy a tener la prueba concreta, ¿no es cierto?, de la operación de Dios en los suyos. En este caso en mí mismo. Lo tengo que comprobar. Como lo comprobaron viéndolo aquellos que estaban presentes en la sinagoga. Estaban asombrados de lo que veían, de la manera en que hablaba el que hizo lo que hizo delante de ellos. Había ahí un verdadero maestro, un verdadero testigo de estas cosas, Fabián. Muy bien, creo que el señor Miguel Carreras se merece un descanso. Trabaja Silvia Patricia, ya nunca dejó de trabajar desde su importante silencio y aporte en la operación técnica, pero ahora se luce en la elección musical una vez más. Javier Bru va a interpretar ¿Qué es esto? Desde Radio Felatina, a la luz de la palabra, donde estamos compartiendo con el señor Miguel Carreras las reflexiones de este cuarto domingo durante el año, 28 de enero de este año 2024, donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Javier Bru, entonces, la música y ¿qué es esto? A la luz de la palabra. Allá vamos. Llegado a Cafarnaúm, el sábado fue a enseñar, y toda la sinagoga se asombraba por su hablar.
mas de pronto se oyó a un poseso gritar: Jesús Santo de Dios, ¿acaso nos destruirá? Cállate y sal de él. Increpando Jesús dijo, y dando fuerte grito, libre el hombre aquel quedó de espíritus inmundos que le habían dominado. Fue cuando los presentes exclamaron admirados: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, que aun los malos espíritus se rinden a su autoridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, que aun los malos espíritus se rinden a su autoridad. No basta bien transmitir la ley o la tradición, tampoco lo hacen las letras o ser de una institución. Solo salva la verdad, dicha con integridad. Por eso el mal no resiste a aquel que tiene autoridad. Vida vino a traer y por eso el mal le teme, pues la vida del hombre es la gloria del Señor. Su palabra que invita es palabra que libera, es camino que llama a una vida siempre nueva. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, pero los malos espíritus se rinden a su autoridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, pero los malos espíritus se rinden a su autoridad. El mal se resguarda entre lindas lecciones, solo el amor vence al lograr el bien sin restricciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, con los malos espíritus se rinden a su autoridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que es una novedad, con los malos espíritus se rinden a su autoridad. Muy bien, la música desde Radio Felatina, en Radio Felatina La Luz de la Palabra, la elección siempre tan atinada de Silvia Patricia, Javier Bru, y la interpretación de esta canción, que es esto. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Sí? ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres. Aparecen como dos preguntas, no sé si contrapuestas. ¿Qué quieres de nosotros primero? ¿Has venido para acabar con nosotros después? Y la afirmación: yo sé quién sos vos. ¿Cómo es esto? ¿Esto se entiende la lógica de alguien que no está bien, Miguel, que está poseído de alguna u otra manera? Por eso esas casi, no sé si incoherencias, pero sí que discrepan, ¿sí? Algo parecido a eso, ¿no? A discrepar, digamos. ¿Qué quieres de nosotros? Ya sé quién eres. Es como todo un monólogo en voz alta que por ahí no se entiende muy bien, ¿o sí? Es confuso. Fíjate vos que en el mismo argumento del espíritu, en este caso de este espíritu, hay una interior contradicción. Ya sé quién eres.
afirma que sabe algo, que conoce al Señor. Ahora nosotros sabemos que, fíjate vos, cuando vos decís yo sé quién eres, yo sé quién sos y qué es lo que haces. Eso es saber, yo sé quién eres. Después viene la pregunta sobre la cual pones el acento, Fabián. ¿Has venido a acabar con nosotros antes de tiempo? Como entonces sabe que ha venido a acabar con ellos. Pero además afirma, está implícita en la misma pregunta que hace, una duda. ¿Antes de tiempo ha venido? ¿Cómo conoce el tiempo? ¿Sabe cuándo es el tiempo? Que va a acabar porque para eso ha venido. Ya que dice que sabe quién es, sabe para lo que viene. Vos sabés que en la escritura el nombre significa quién es la persona y qué es lo que hace. ¿Quién es y qué es lo que hace? Bueno, acá el espíritu de demonio sabe quién es. Ya sé quién eres. Por lo menos lo dice, ¿no? Pero después formula la pregunta. ¿Has venido a acabar con nosotros antes de tiempo? Entonces sabe que hay un tiempo. Sabe que ese que viene, al cual él dice que sabe quién es, va a acabar con él y con todos los que son como él. Y sí sabe. ¿Y qué hace entonces? ¿Por qué no huye? Como huye el diablo de la palabra, del nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es un nombre que está por sobre todo nombre. Recordemos un pasaje que citamos creo que el domingo pasado, Fabián. Dios le dio un nombre que está por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se incline toda rodilla, tanto la de aquellos que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla. La autoridad, el poder de Dios en Cristo Jesús es universal, absoluto. Ahora este demonio ya sabe, pues si sabe quién es, tiene que saber lo que viene a hacer. Lo que viene a hacer es lo que él dice también, acabar con todos ellos. ¿Por qué dice Cuando antes? se dice acabar con todos ellos, con todos nosotros, ¿habla de los seres humanos, de las personas, o habla de los espíritus que están involucrados y están haciendo daño en esas personas? ¿Acabar con nosotros son los espíritus impuros, Miguel? No, el que viene a acabar con los espíritus impuros es el Señor. Ahí está. El que viene a quitarlos del lugar donde quieren vivir y tomar vida de donde está la vida, que no les pertenece. Porque ellos no son materia, son espíritus, y en tal condición son hechos para el servicio de Dios y de aquellos hijos de Dios, que son los verdaderos creados por Dios a imagen y semejanza de Dios. Uno diría que el ángel es imagen y semejanza de Dios, no lo podemos decir. Al que hizo Dios a imagen y semejanza fue al hombre. ¿A cuál de sus ángeles dijo el Señor? Carta a los Hebreos: ven y siéntate a mi diestra. A ninguno, solamente al Hijo del Hombre, a Jesús. Al hombre. El que viene, y esto es lo que sabe el diablo, esto es lo que sabe el demonio, seguidor del diablo, espíritu rebelde, espíritu del mal, espíritu que no desconoce el poder de Dios, pero que está negando el derecho de Dios a gobernar en Cristo Jesús como hombre. Por eso lucha, por eso quiere hacerlo caer, por eso el Señor lo expulsa, porque no quiere que el hombre sea un testigo de la mentira, sino un testigo de la verdad. Has venido a acabar con nosotros antes de tiempo. ¿Qué tiempo? ¿A qué tiempo se refiere el espíritu en este caso? ¿Saben que tienen un tiempo? Uno diría, ¿saben que no son eternos entonces? Claro que no. Han descendido de su condición de obediencia, han ingresado en el territorio de la rebeldía, y lo sabemos por la revelación. No tenemos el tiempo suficiente ahora probablemente para ir al libro del Apocalipsis, pero son expulsados de los cielos por la resurrección del Señor, ¿no es cierto? Su operación es en la tierra, en aquellos que quedan de la descendencia. ¿Quiénes son? Los miembros de la iglesia del Señor, los que están en carne y sangre,
Los que obedecen al Señor, los que siguen al Señor. Contra ellos actúan estos espíritus del mal, para hacerlos tropezar, como hizo tropezar a Adán. Porque la función del diablo es hacer caer. Es la que está cumpliendo, no tiene otra. Pero el Señor lo expulsa, porque está preservando el territorio que le pertenece al Señor. El que hizo a imagen y semejanza suya, el que es suyo, todo es suyo, pero prioritariamente esta imagen y semejanza de Dios que es el hombre, y como tal debe dar testimonio. Y uno de los testimonios mayores que tiene que hacer es expulsar de sí todo aquel espíritu de rebeldía contra la voluntad de Dios. ¿Has venido a echarnos antes de tiempo? Ha venido a echarnos en el tiempo que corresponde, en el tiempo que el Señor está con nosotros, que es en el tiempo de la fe. Porque en la gloria, en la plenitud de los cielos, ya no hay lugar para estos ángeles rebeldes. Ya están fuera. Ya están en el lugar, de los espíritus infernados, ¿no? Aquello que llamamos tártaro, esposos de densa oscuridad. Fíjate. Bien. A ver, el Evangelio es como que empieza porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no con los escribas, ¿sí? Y al promediar, casi al finalizar, dice, todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad a los espíritus impuros y estos le obedecen. Va a aparecer, casi pasando desapercibido, Miguel, el tema de enseñar con autoridad y por autoridad dos veces, ¿sí? Y lo tenemos que poner al manifiesto, me parece, ¿sí? Sin duda que sí, Fabián. ¿Qué es esto? El demonio dice, ¿quién es este? ¿Qué es esto? Enseña como el que tiene autoridad. Tiene la autoridad. Es el autor. Es el que sabe. Y como hombre es testigo de lo que sabe y de lo que enseña, que es todo. Todo el poder de Dios habita en él. Toda la autoridad por la palabra que comunica, porque es la misma palabra del principio, está en él. Es él. Él es en todo y en todos. ¿Qué es esto? Claro, asombro, ¿no es cierto? Admiración al mismo tiempo. Nunca han visto ni oído cosa parecida. Expulsa a los demonios, le obedecen. Ya eso vino. Si el poder de Dios, el pleno poder de Dios, manifestado en el hombre, en el Hijo del Hombre, en Jesucristo, actúa en medio de nosotros como garantía. Pues nosotros estamos en el tiempo, estamos en este cuerpo, pero si estamos en fe, somos como aquellos testigos de la sinagoga que quedaban asombrados, somos testigos de todo lo que el Señor hace en nosotros mismos. Si te lo cuenta el otro, vos le podés creer o no, Fabián, pero si lo ves en vos mismo, tenés que creerlo. Como aquel dicho que es tradicional, creer o reventar. Sí, bueno, creer o reventar finalmente. Lo estás viendo, estás siendo el testigo inmediato de aquellas cosas que está haciendo aquel que hace todo en todos. Y todo esto que está narrando este episodio del Evangelio de Marcos es una experiencia que nosotros tenemos que desarrollar, vivir esta experiencia. Ahí vamos a ser testigos de estas cosas. Ellos lo estaban viendo ya. Estaba hablando el Señor, sí. No se habla mucho en este caso de las cosas que dio testimonio el Señor desde el punto de vista de la enseñanza, del magisterio, en este caso en esta sinagoga, sino que la preocupación central refiere en Marcos a la expulsión de los demonios. Porque dijimos que el Señor vino a hacer fruto, a anunciar la palabra, a curar a los enfermos, a expulsar a los demonios. Acá tenemos puntualmente un caso en que es expulsado un espíritu del mal que habita en nosotros, en todos nosotros, pero contra el poder de Dios no pueden nada. La oración. Bien,
nos empezamos a despedir, Miguel, pero anoté una frase que me pareció significativa como para hacer un cierre y una referencia al respecto. Hace todo en mí, el Señor hace todo en mí, pero no sin mí. A ver, ¿cómo es esto, Miguel? Y decimos que la colaboración nuestra es el sí y el amén. Sí, estoy de acuerdo. El Señor me lo promete. Creo que lo va a cumplir. A mí me lo promete. ¿Lo va a cumplir en mí? Sí, lo creo. Lo creo verdaderamente. Entonces hago como Él me dice. Fíjate qué simple. Las mismas palabras que citamos siempre de María, ¿no es cierto? En la boda de Caná. Vayan y hagan como Él les dice. Ahí van a tener vino. Ahí funciona la sangre vital del Señor. Ahí todo es acto vivo, concreto, vida. Salimos ya de la palabra escrita. Vamos a la palabra vivida, encarnada. Ahora lo vivimos, ahora lo vemos, ahora somos en Él y por Él. ¿Está bien? Muy bien, señor Miguel Carrera, de la misma manera que comenzamos, de la misma manera finalizamos. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Que tengan la más hermosa de las semanas, que terminen bien este primer mes del año, que comiencen mejor el segundo mes del año, y si el Señor así lo desea y lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra, Miguel. Hasta entonces, si Dios quiere. Hasta entonces, Fabián, y un buen momento, un momento feliz, un momento en que nos sentimos tan cercanos al Señor y al Señor en nosotros, que nos damos cuenta que vive en nosotros y vivimos en Él y somos por Él y para Él. Una semana feliz para vos, Fabián, para toda tu gente, para todos los amigos de la audiencia, los hermanos queridos que se van sumando, cada vez son más. Bueno, y nos reencontramos siempre, Dios mediante, el próximo domingo. Hasta entonces. Compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.